Y bueno amigos, bienvenidos a dos videos que voy a hacer el día de hoy porque tengo contenido como para hacer dos cositas interesantes. Voy a empezar con algo chévere que me he encontrado por aquí. También vamos a ver algo bastante interesante que bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Y nada, sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes. Lo único que les voy a pedir es que por favor me acompañen hasta el final de este video. Y nada, todos sabemos que bueno, realmente hace poco pasó algo en relación a Messi, que un periodista, que no me acuerdo el nombre exactamente ahorita, este, no me acuerdo el nombre del periodista, Pascal Ferré creo que se llama, y el Paris Saint-Germain, al parecer tenían unos vínculos, que no sé qué, que no sé cuál, y bueno, parece que todo esto desató una polémica barra investigación en la que se habla un poco sobre algunos beneficios que pudo tener el Paris Saint-Germain, dándole un poco de no sé qué al periodista este y realmente lo que se está hablando es que a Messi se le estuvieron facilitando las opciones para que ganase el Balón de Oro. Y quiero que escuchemos a un periodista bastante interesante llamado Martín Lieberman. Creo que ustedes lo conocen, además es argentino para terminar de acomodar la cosa. Y me parece realmente interesante lo que esta vez comenta Lieberman porque creo que es un hombre bastante sensato. En este caso ha dado su opinión al respecto y quiero que lo escuchemos porque la verdad es que me ha parecido algo interesante. Lo voy a poner. A ver, no es la primera vez que un periodista es invitado por una entidad, por una institución, por una corporación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto grande saludarlos aquí otra vez para desatar juntos el camino de la información. Hoy hay una gran polémica en torno a una especulación, una investigación que ha visto sus primeros indicios y en realidad no deja de ser incipiente. Seguramente puede transformarse en un escándalo casi tan grande como aquel que se vio en España con las controversias generadas a partir de Barcelona pagándole a los árbitros para ser favorecidos. Bueno, aquí la especulación está estrictamente vinculada al Paris Saint-Germain y a la intención de congraciarse con periodistas que tienen un voto decisivo en la entrega del Balón de Oro. Ojo, porque yo creo que este es el punto clave. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? La idea de todo esto, según la investigación que se está realizando, es que periodistas como este Pascal Ferré, creo que es que se llama, es que el nombre no me acuerdo, no sé si ya lo había mencionado este hombre, siendo tan influyente con el tema del Balón de Oro, estuviera recibiendo cosas, algún tipo de beneficios por el PSG. Así que vamos a seguir escuchando. Dicho en específico, se dice, se especula, se manifiesta, se investiga si el Paris Saint-Germain tuvo algún vínculo non santo, no profesional, con el reconocidísimo periodista Pascal Ferré, Pascal Ferré. para que éste intercediera en beneficio del Paris Saint-Germain, promoviendo, entre otras cosas, por ejemplo, el Balón de Oro para un futbolista del equipo, en este caso para Messi en el 2021, como coletazo o como consecuencia de algunas prebendas, de algunos beneficios que éste habría recibido. Y aquí, ahí me gustaría ser un poco prudente. A ver, no es la primera vez que un periodista es invitado por una entidad, por una institución, por una corporación a un viaje. Y sinceramente yo no veo nada de malo en que esto suceda. Esto me parece que es un punto clave también, muchachos, porque, a ver, habrá que tener en cuenta que es cierto, no parece nada descabellado, no parece que fuera algo excesivamente loco, pero si nos ponemos a pensar un poco, teniendo en cuenta la influencia de este hombre y algo que se va a decir más adelante de este mismo hombre, que ahora parece que este Pascal es que le llega al departamento de comunicación o algo así al Paris Saint-Germain, ya empieza a sonar raro y abre cualquier tipo de escenario a la especulación, a que la gente pueda pensar mal y yo creo que con bastante normalidad. Sigamos escuchando. ¿Qué tiene de malo que una corporación como el Paris Saint-Germain, a través de su presidente Al-Khelaifi, que es un poderosísimo hombre de Qatar, invite a un periodista a conocer Qatar y a ver dónde están los cimientos, dónde está el origen del dinero que en definitiva llega a impulsar al Paris Saint-Germain a lo que es uno de los equipos
más poderosos del fútbol mundial, más no un grande, porque nunca lo será. La grandeza, por suerte, no se compra con dinero. La liga francesa no es de las 4 o 5 más poderosas. El Paris Saint-Germain es un equipo que se ha hecho fuerte a partir del ingreso de dinero extranjero, pero no tiene la grandeza que requiere una institución como, no sé, el Milan, el Liverpool, el United, la Juventus, el Bayern Múnich, el Real Madrid, ni hablar, ¿no? El propio Barcelona, que tiene ahora muchas Champions. La grandeza, por suerte, no se compra, pero la investigación dice que a través de Reeves era en ese momento el vínculo entre Paris Saint-Germain y Pascal Ferré. Reeves le habría pedido a Pascal Ferré que por favor le dieran de baja algunas notas, algunos links que no beneficiaban al Paris Saint-Germain, y a cambio de todo eso, más el lobby para promover que un equipo del conjunto parisino fuera Balón de Oro. No había muchas opciones, ¿no? En ese momento era Mbappé, Neymar o Messi. Y creo yo que la coronación de Messi como ganador de la Copa América para Argentina en ese momento, en todo caso, le daba viento de cola y lo posicionaba como el hombre a elegir dentro de la corporación para... No me imagino el hate que le debe estar cayendo a este hombre. Y fíjense que, por ejemplo, hubo mucha polémica en relación a lo que sucedió con la Copa América, que celebraron no sé cuántas en no sé cuántos años. Sin embargo, él ni siquiera hace referencia a eso. Él dice que tal vez el haber ganado la Copa América después de tantos años con la selección argentina de fútbol puso a Messi en una posición bastante más cercana, por llamarlo de alguna manera, a diferencia de en comparación, por ejemplo, de el mismo Neymar o el mismísimo Mbappé. Fíjense que no ha entrado en ningún momento en polémica, solamente está dando una opinión, pero creo que está siendo realmente brillante. Que se ha premiado. En definitiva, esto redundaba en un beneficio para los capitales cataríes, que ponen mucha plata en el Paris Saint-Germain. No llegaban los grandes títulos, o los más rimbombantes, la Champions tan ansiada, pero sí llegaban por lo menos el reconocimiento al mejor futbolista del planeta. Y uno no dice que Messi no lo mereciera. Messi de hecho lo ha ganado muchas veces y ha hecho mérito suficiente para conseguirlo, pero no estaría bueno que a Messi se lo hayan dado producto de todo esto que hoy empieza a investigarse, insisto. Después hay una cuestión de decoro, de protocolos, de compliance de cada compañía en la que determinan y donde dicen qué puede aceptar una persona que trabaja en un determinado lugar y qué está absolutamente prohibido aceptar. Y aquí vuelvo al tema. Todos los tiempos, y desde que tengo uso de razón y trabajo en esto, se invita a periodistas a conocer la planta de una gran automotriz en Alemania, o se invita a un periodista a conocer la planta en Corea de una casa de electrodomésticos, o se invita a la prensa especializada a un fan tour, así se lo dice, así se lo llama, a conocer una nueva cadena hotelera en el Caribe. Digo, no sé si esto va de la mano con un hecho de corrupción, si esto solo en sí mismo enmarca un hecho de corrupción, pero evidentemente hay algo, hay una alerta, hay un warning que se enciende y dice, ¿sabían ustedes que Reeves intercedía ante Pascal Ferré para que Paris Saint-Germain tenga algunos beneficios? Y van más allá, dicen, ¿y sabían ahora casualmente qué cargo ocupa Pascal Ferré, el ex editor de la revista France Football? Paradójicamente ahora maneja la prensa del Paris Saint-Germain. Entonces, esto es lo que yo le estaba diciendo. Fíjense lo que va a decir acá. es como que el círculo de la información cierra perfectamente para que uno pueda pensar mal. Hay cierto tufillo, hay cierto olor. Insisto, la investigación recién comienza, pero seguramente dará mucha tela para cortar. Un placer para mí estar con todos ustedes. Recuerden que me ven, me escuchan aquí en El Futbolero y también... Bueno, ahí estaba lo que decía Lieberman. Me parece realmente demoledor y repito, en ningún momento hace un énfasis o una referencia a que Messi se robó el Balón de Oro. Sencillamente da una opinión, pero lo hace de una manera tan, ¿cómo les explico? Tan bien hecha, valga la redundancia, que al final termina teniendo mucha razón en mucho de lo que dice. O sea, está bien, supongamos que Messi merecía ese Balón de Oro sin entrar en la polémica de lo de la Copa América, supongamos muchísimas cosas, pero si nos ponemos a sacar cuentas, lo que era el Pascal Ferré
las supuestas influencias que se están investigando, lo que recibía este hombre del Paris Saint-Germain y que ahora que ya no es editor de esta dichosa revista, que por cierto para mí ha perdido el prestigio de una manera impresionante, ahora nos ponemos a escuchar, a ver, a darnos cuenta que este hombre pertenece al departamento de comunicación del PSG, lo que evidentemente, como decía este hombre, termina cerrando el círculo de todas las informaciones barra investigaciones que se están efectuando y dejan pensamientos ahí tal vez un poco, aquí puede estar pasando algo, aquí puede estar ocurriendo algo. Para mí está más que claro en ese aspecto. Entonces es un tema que se está investigando. Es increíble cómo todos estos años, estos últimos, tal vez este último año, año y medio, hemos visto cómo escándalos han estado rodeando la carrera de Messi, que repito, para mí tal vez no tendría la carrera tan prodigiosa como la tiene seguramente actualmente, pero creo que hubiera sido igual un grande del fútbol. No hubiera necesitado de estas ayuditas extra que siempre le estuvieron dando. Entonces yo creo que es las cosas que estamos ahí analizando. Yo sé, tengo la certeza de que esto no es sino la punta del iceberg. Creo que es la punta del iceberg y que vamos a encontrar muchas más cosas en el futuro. Hay muchas cosas que nosotros mismos nos preguntábamos. El mismo caso de cuando pasó lo de Enríquez Negreira, que por supuesto también termina salpicando la carrera de Messi en el caso de que el Barça termine saliendo culpable, como esperemos que sea. Pero como les decía, hay muchas cosas que como cuando pasó con el caso de Negreira, que nosotros nos preguntábamos cosas, nos llamaban locos, conspiranoicos, envidiosos y de todo. Y al final se demostró que sí teníamos razón, que ahí había algo raro. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando con el tema de Messi, pero te aseguro que esto no va a acabar aquí. Estoy casi seguro de que no va a acabar aquí y por supuesto habrá más tela para cortar. Vamos a escuchar ahora algo que he visto del viejito este, que bueno, la verdad es que desde que salió Messi le ha dado tan duro al Palancas que da gusto escucharle. Dejémonos de la gente de Barcelona quiere saber qué pasa. Exacto, Jorge. La gente el Barcelona no juega nada, no tiene ninguna propuesta, no hay salida de balón. Con los centrales que tiene no puede sacar la pelota jugada. Si no viene de Jong a multiplicarse, es imposible que el equipo elabore. El medio campo está desajustado y no llega una pelota en condiciones. Hoy todo el primer tiempo, las 4 o 5 jugadas de peligro, todas por la derecha. El campo inclinado así. Pone un lateral que es derecho jugando sin posibilidad de llegar por la banda izquierda. El chico toca una pelota en el segundo tiempo, gol. Es que, por favor, esto es gravísimo como está el Barcelona. Y es un problema de dirección, de campo. El entrenador le queda grande el equipo. No va más. Tiene una plantilla excepcional que tiene 2 jugadores por puesto. Para mí, a la altura del Madrid, mirad lo que os digo, futbolísticamente. Podemos debatir Bellingham, etcétera, etcétera. Pero a la altura competitiva de los altos mandatarios del fútbol internacional. Y este equipo no va ni para atrás. Ni para atrás. Mira, urge un cambio urgente. Desde que Dejémonos de Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Me parece brillante lo que comenta el viejito este, porque creo que el Palancas está en una situación bastante complicada. Yo creo que es algo que no me termina de agradar del todo. No les voy a negar que estoy disfrutando como un loco con las derrotas y sobre todo con los partidos como el de ayer que hace el Barça, que termina pidiendo la hora ante un equipo de de cuarta división, si no estoy equivocado. Es que es una cosa impresionante porque en definitiva deja la sensación de que esto todo está muy mal, pero al final, y si sacamos en un cómputo global, seguramente nos dará un poco de depresión pensar que Xavi puede estar ante sus últimos días como entrenador del Palanca Fútbol Club, y es algo que a mí por supuesto no termina de agradarme. Yo quiero que Xavi por lo menos alcance a cumplir su contrato. Sería algo genial para nosotros porque creo que nos ha dado tantas alegrías y tantas emociones que yo creo que debería mantenerse. Entonces creo que estoy ahí como con sentimientos encontrados, no sé qué pensar, no sé si sentirme contento por el ridículo que está haciendo el Palancas, pero también me pongo a pensar y me preocupa el hecho de ver que el Palancas puede quedar en cualquier momento sin técnico. Y imagínense que de verdad traigan un técnico serio que pueda sacarle provecho a algunos buenos futbolistas que hay allí. Creo que el Barça no tiene plantilla, pero, por ejemplo, para ganar la Champions. Pero creo que tampoco está tan mal a nivel de futbolistas como para hacer los ridículos que está haciendo. Entonces, como les decía, tengo esos sentimientos encontrados. Y como todo en la vida,
empiezan a buscar culpables, pero como nunca señalan a Xavi, al menos los más radicales del Palancas, empiezan a buscar culpables. Imagínense lo que no les voy a decir, lo que les voy a poner para que escuchen, van a quedar absolutamente desquiciados como he quedado yo, así que paren la oreja. Respira un ambiente de crispación. Una de las recriminaciones desde que llegó Xavi es que no trajese un segundo entrenador de nivel. Él ha venido con su hermano, que obviamente le tiene total confianza y seguro que tiene una compenetración total, pero claro, es que el segundo entrenador tiene tan poca experiencia como el primero. Y ni siquiera ha sido jugador de... ¿El vestuario piensa eso, Cristina? El vestuario y el club piensan esto. O sea, piensan que Piensa que el segundo entrenador no tiene nivel. que no, tiene, que no puede aportarle nada a Xavi. O sea, ¿qué pasa? Son fuertes. Históricamente, en los grandes clubes y en el Barça en particular, los segundos entrenadores han tenido mucho peso en el primer entrenador. Pasaba con Tito Vilanova y Guardiola, por ejemplo. Exacto. Que muchas de las ideas tácticas de Guardiola eran de Tito Vilanova, ¿no? A Mourinho. A otro nivel, Xavi Rexach con Johan Cruyff, ¿no? Que también aportaba mucho a nivel futbolístico y históricamente siempre ha habido Tenkate con Rijkaard, segundos entrenadores con muchísimo nivel. Ahora Xavi, ¿qué pasa? Que está solo. Realmente no, cuando él se ofusca y cuando no sabe cómo solucionar los temas, no hay nadie que le ayude. Lo calme. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no dudo que Xavi tenga conocimientos futbolísticos y no creo que nadie aquí pueda negar Bueno, está que claro Xavi que no. tenga No, conocimientos futbolísticos. Pero una cosa Eso no es quiere decir tener que sea buen conocimientos entrenador. futbolísticos y otra Eso no cosa quiere es decir que sea buen de entrenador. fútbol, que es Claro. otra cosa. Tengo que Es otra puntualizar cosa. una nada cosa que muy ver, importante, Josep. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. No sé si ustedes la cogieron como la cogí yo, pero es increíble. Ahora estamos culpando al hermano de Xavi de la mediocridad de Xavi. Es como que yo esté con un canal de 100.000 suscriptores en YouTube y obviamente tengo una responsabilidad de hacer videos, de tratar de que mi contenido sea de la mayor calidad posible y salga yo que sé, a decir que es culpa de mi hermano que está ahorita en Brasil y diga, no, es culpa de mi hermano porque él no me ayuda. O sea, es que es una cosa impresionante y desquiciante. Ayer mismo en el partido contra el Barbastro, que por cierto se vio ridiculizado el Palancas, veíamos por ejemplo a Josep María Bartomeu, que yo digo, wow, es que es impresionante cómo este hombre que se les mió en la cara durante tanto tiempo todavía esté allí como si no ha pasado absolutamente nada, cuando realmente no ha pasado mucho tiempo ni siquiera. Es que es una cosa impresionante y yo creo que estas declaraciones me llenan un poco de esperanzas, me hacen pensar que bueno, que por lo menos Xavi se puede mantener un tiempito más y vamos a seguir disfrutando, pero también es un claro reflejo de lo que está pasando con el Palanca Fútbol Club, que para mí es una de las catástrofes más grandes del mundo. Yo no me quiero ni imaginar qué estaría pasando si el Madrid estaría en esta posición, pero bueno, afortunadamente por todos los lados el Real Madrid siempre lo tiene bien cubierto. Se me ha hecho un poco largo el video, pero es que bueno, Lieberman habló 6 minutos y creo que no tenía desperdicio absoluto. Y nada, yo he querido compartirles ese contenido. También esto del Palancas, que la verdad es que es impresionante y ya están buscando culpables. Ojalá nunca culpen a Xavi para que se quede 100 años más, porque la verdad es que si se termina marchando lo vamos a terminar extrañando absolutamente todo. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.